Bien, vamos en este video a resolver dos problemas que involucran fuerzas y equilibrio. Nuestro primer problema, tenemos un paciente que está en reposo y el problema nos dice que la pierna y el yeso juntos pesan 220 newtons. Esa sería la fuerza W1 que se dirige directamente hacia abajo. Nos piden determinar el peso W2 y el ángulo alfa necesario si el paciente está en reposo. Lo primero que debemos notar acá es que la tensión de estas cuerdas está directamente relacionada con los pesos que están, digamos, guindando en cada una de las poleas. Primero, si yo analizo este pesito de 110 newtons, vemos que las fuerzas sobre él son el peso, ¿verdad?, que se dirige hacia abajo, y la tensión que jala hacia arriba. Al estar en equilibrio, eso significa que esta tensión tiene que ser exactamente igual a 110 newtons. De ahí que esta fuerza, le vamos a decir fuerza F, tenga una magnitud de 110. Lo mismo sucede con la fuerza, con el peso W2. ¿Okay? Este peso W2 tenemos la fuerza de gravedad que se dirige hacia abajo y la fuerza de tensión que se dirige hacia arriba. Estas dos fuerzas deben ser iguales si estamos en reposo y por lo tanto esta tensión que se dirige en este sentido es la tensión W2. Si hacemos un diagrama de cuerpo libre de la pierna de esta persona, tendríamos lo siguiente. La fuerza W2 va en el cuadrante número 1 a un ángulo de alfa respecto a la horizontal. La fuerza F iría en el cuadrante número 2, tiene una magnitud de 110 newtons y tiene un ángulo de 40 grados respecto a la horizontal. Y la W1 que se dirige hacia abajo tiene una magnitud de 220 newtons. Aquí no conocemos ni alfa ni W2, que son nuestras incógnitas. Entonces, una vez que hicimos el diagrama de cuerpo libre, vamos a utilizar las condiciones de equilibrio. ¿Qué nos dicen las condiciones de equilibrio? Que si el sistema está en reposo, entonces la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Esta sumatoria es una sumatoria de fuerzas vectorial, ¿verdad? Porque las fuerzas son vectores. Por lo tanto, si dividimos esto en componentes, esto significa que tanto la sumatoria de fuerzas en X como la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Entonces, para poder utilizar las componentes y sumarlas e igualarlas a 0, vamos a determinar los componentes de cada una de las fuerzas que nos da el problema. Primero que todo, para W2, como no conocemos ni su magnitud ni su ángulo, pues solo sabemos que las componentes son W2X y W2Y, ¿verdad? Tiene una componente que va en esta dirección y una que va en la dirección vertical. Para la fuerza F, que está en el segundo cuadrante, el ángulo θ medido desde el eje X positivo sería esto de acá, ¿verdad? Son 180 menos 40 grados, es decir, serían 140. Recordemos que las componentes las podemos calcular con este ángulo y la magnitud del vector, ¿verdad? Sería F coseno de θ o 110 coseno de 140 Fx nos da menos 84,26 newtons y Fy nos da 70,71 newtons. Ok, ya tenemos los componentes de la fuerza F. Para la fuerza W1, vean que la fuerza W1 pues va en el eje vertical, ¿verdad?
ella no tiene componente en Y. Su ángulo es de 270. W1 es 220, ¿verdad? Entonces, pues 220 coseno de 270, este nos da 0, evidentemente porque la fuerza W1 no tiene componente en X. La componente en Y es 220 seno de 270, que nos da menos 220, ¿verdad? ¿Por qué menos? Porque la componente W1 va en dirección Y negativa. Ok, acá nada más entonces tenemos estas tres fuerzas, ya determinamos las componentes de las que pudimos. Ahora vamos a utilizar las condiciones de equilibrio. Usamos la sumatoria de fuerzas en X, sería W2X más Fx, que es menos 84,26, más 0. Por condición de equilibrio, esta sumatoria tiene que ser nula, ¿verdad? Entonces, de acá podemos despejar W2X, mandando pues estos al otro lado con signo contrario. De aquí encontramos que W2X entonces tiene que ser 84,26 newtons. Utilizando la componente o las componentes en Y, serían W2Y más FY, que es 70,71, más menos 220. Esto también es igual a 0. W2Y entonces sería 220 menos 70,71. Esto nos da 149,29 newtons. Una vez que ya tenemos las componentes de W, vean que estas son básicamente las componentes, estas que vamos a dibujar en verde, son esta de acá, ¿verdad? Y esta de acá. W2X es 84,26 y W2Y es 149,29. Si nosotros conocemos las componentes de un vector, podemos encontrar el vector, ¿verdad? Utilizando Pitágoras. Esto nos da entonces una magnitud de 171,4 newtons. Ahora, para encontrar el ángulo, vamos a hacer lo siguiente. Podemos usar una función trigonométrica, como por ejemplo tangente, seno o coseno. Si yo uso tangente, el tangente de alfa es el lado opuesto, que es 149,29, entre el lado adyacente, que es 84,26. Recordemos, para encontrar el ángulo usamos la función inversa. Y eso nos da un ángulo alfa de 60,6 grados. Bien, nuestro problema número 2 nos dice que tenemos dos dinamómetros. Los dinamómetros son los aparatos que se utilizan para medir fuerza, y de ellos se suspende un peso de 12 kp. Uno de los dinamómetros va a señalar 10 kp y está inclinado 35 respecto a la vertical. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre, esa fuerza iría en el segundo cuadrante.
magnitud de 10, a esta le voy a decir la fuerza F. El dinamómetro que tenemos a la derecha jala en este sentido, ¿verdad? Entonces el de la derecha va a producir una fuerza que va en el primer cuadrante. Esta es nuestra incógnita, le podemos llamar T, y hace un ángulo de zeta con la vertical. Por último tenemos el peso de 12 kp que está guindando, digamos, de los dinamómetros, que es la fuerza de gravedad que se dirige hacia abajo. Como este objeto está suspendido, no está sobre una superficie, por eso no hay que poner la fuerza de contacto. Si este peso estuviera sobre una superficie, ¿verdad? Sobre un suelo, por ejemplo, entonces ahí sí colocamos la fuerza de contacto que va hacia arriba. Ok, entonces ya tenemos el diagrama. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar las condiciones de equilibrio. Sabemos que este sistema está en reposo, por lo tanto la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Para la tensión T, como no conocemos ni la magnitud ni el ángulo, lo único que sabemos es que ella va a tener dos componentes, una componente Tx que va hacia la derecha y una componente Ty que va hacia arriba. Para la fuerza F, esta fuerza F tiene dos componentes, tiene una componente Fx y una componente Fy. Estas sí las podemos calcular directamente porque tenemos tanto la fuerza como el ángulo, ¿verdad? Para usar la definición de F coseno de zeta y F seno de zeta vamos a usar el ángulo medido desde el eje X positivo. Este ángulo sería 90 más 35, son 125 grados. Lo mismo podemos hacer con la fuerza que se dirige hacia abajo, la fuerza de gravedad. Para FG, evidentemente la fuerza FG, esta, no tiene componente en X, ¿verdad? El ángulo, bueno, para F el ángulo era 125, ¿verdad? Para FG el ángulo medido desde el eje X positivo es 270. Entonces FGX es F coseno de zeta, que como ya dijimos va a dar 0, ¿verdad? Y FGY es FG seno de zeta, que nos va a dar menos 12. Bien, una vez que ya tenemos las componentes que podemos obtener directamente, vamos a usar las condiciones de equilibrio. Al hacer la sumatoria de fuerzas, en X tendríamos, las fuerzas en X son Tx más Fx más Fgx. Y por condición de equilibrio, esta suma tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Entonces de acá podemos despejar Tx, que sería 5,74 kp. Vamos a sumar ahora las componentes en Y. Las componentes en Y son Ty más Fy, que es 8,19, más Fgy, que es menos 12. Lo cual nos da 3,81 kp. Una vez que tenemos las componentes de T, podemos encontrar por Pitágoras la magnitud de esa fuerza,
la cual nos da 6,89 kp, que sería esta magnitud. Además nos están pidiendo el ángulo θ respecto a la vertical. Podemos obtener este ángulo haciendo el siguiente análisis. Vean que TX nos dio 5,74 positivo, significa que va hacia la derecha, ¿verdad? Con magnitud de 5,74, y la componente en Y, TY, nos dio 3,81 positivo, sabemos que ella va para arriba. Ahora vamos a utilizar una función trigonométrica para despejar el ángulo. Yo puedo, por ejemplo, usar tangente. Tangente del ángulo sería cateto opuesto, que es esto de acá, que mide 5,74, entre cateto adyacente, que sería 3,81. Para encontrar el ángulo usamos la función inversa, el arco tangente, y despejando este ángulo nos da 56,4 grados. Sería el ángulo que hace la tensión T respecto a la vertical.